Hola, muy buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi nombre es Cintia Molina, pertenezco al equipo 3, donde nosotros hablaremos acerca de el desarrollo del ciclo vital, la personalidad y el estrés y psicología de la salud. En mi segmento les voy a hablar en la primera etapa, donde se llama Psicología del Desarrollo, al estudio de cómo cambia la gente desde su nacimiento hasta su vejez, ¿verdad? En general, nosotros, como las plantas, nacemos, crecemos, nos reproducimos y al final, pues, morimos, ¿verdad? Entonces, según Piaget, menciona 4 etapas del desarrollo, ¿verdad? La primera es la sensoriomotora, que comprende de los 0 a los 2 años, ¿verdad? Donde sus características principales son la permanencia del objeto, representaciones mentales. O sea, nosotros les mostramos a los niños en esa edad, por decirle así, un cubo. Ellos ya tienen que aprender a decir cubo, ¿verdad? Y una de esas características sería esa. También la etapa preoperacional, que esa comprende entre los 2 y los 7 años. Es donde el niño en esa etapa empieza a desarrollar su pensamiento de representación, ¿verdad? Donde pueden visualizar algún dibujo y dicen esto es tal cosa. También está el juego de fantasía. En mi caso, yo tengo una niña de 5 años y pues la experiencia es real. Ella se pone a estar imaginando de que es tal persona, ¿verdad? Yo soy tal persona. Ella se pone a jugar con otro niño, yo soy tal persona y vos sos tal persona. Entonces ese ya es un juego de fantasía. También los gestos simbólicos. Por ejemplo, podremos decir gestos simbólicos es cuando un niño arruga así, hace un gesto, quiere decir que no le gusta algo o no quiere. También está dentro de las principales características el egocentrismo, que consiste en que dicen yo lo hice, yo ya sabía. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo la niña y dice, mira mami, yo te dije. Entonces, esa es una característica que es el egocentrismo. También están las operaciones concretas. Esa es la otra etapa donde a partir de los 7 a 11 años, ¿verdad? Empieza ya la socialización del niño. Empieza a conversar, a interactuar con los demás niños o personas de su misma edad, ¿verdad? También está la clasificación compleja. Otra etapa, según Piaget, son las operaciones formales, ¿verdad? Donde comprende la adolescencia, la madurez temprana, la juventud, la adultez y la vejez, ¿verdad? Donde ya su pensamiento es abstracto e hipotético, ¿verdad? Esa es una principal característica, ¿verdad? Donde nosotros podemos observar más que todo en la etapa de la niñez, que yo les voy a explicar o que les estoy diciendo, es donde el niño pues hasta su desarrollo, su lenguaje se empieza a desarrollar. Es ahí cuando nosotros empezamos como padres de familia, más que todo tenemos que explicarles que no se dice ¿quiere agüita? No, se les explica, quiere agua. Las cosas se les mencionan tal y como son, porque así es como ellos se van a quedar hasta a futuro, ¿verdad? Entonces, según los psicólogos, eso lo dicen, ¿verdad? También, según los psicólogos, ya los niños, ellos empiezan a conocer sus órganos. Por ejemplo, en la etapa de los 3 años o en la edad de los 3 años es cuando ellos empiezan a decir, a examinarse, a conocer su sexo, su género, y empiezan a decir, si por ejemplo la mamá se baña con la niña, le empieza a decir, usted tiene pelos, mami, entonces, o usted tiene sus pechos grandes, por decirlo así, ¿verdad? Un ejemplo un poco suena algo vulgar, pero así es la realidad, ¿verdad? Las cosas se dicen algo secular. Y pues
Este es mi pequeño segmento, ¿verdad? Y a continuación seguiremos explicándoles con la etapa de... Muy buenas tardes, tenga licenciada y compañeros de la clase de psicología. Nuestro grupo nos tocó exponer el tema de desarrollo del ciclo vital. El desarrollo del ciclo vital está comprendido a partir del neonato, niñez, adolescencia, madurez y vejez. La adolescencia es el periodo aproximadamente entre los 10 y 20 años, cuando una persona se transforma de niño en adulto. Esto implica cambios físicos, socioemocionales y cognitivos. Los cambios físicos son una serie de cambios que anuncian el inicio de la adolescencia. El más evidente es el estirón de crecimiento. En el estirón del crecimiento, el adolescente desarrolla el tamaño corporal. También en el estirón de crecimiento, el varón tiene cambios donde se da lo que es el crecimiento de testículos, agrandamiento de su pene, vello púbico. Empieza y el más último es el vello facial. En las niñas se da lo que es el crecimiento agrandamiento de sus pechos, la primera menarquía o el primer periodo de su menstruación. También existen cambios cognitivos. El adolescente hace patrones, aquí es donde se dan los patrones de pensamiento. En los cambios cognitivos, Jean Piaget dice que es donde el adolescente alcanza su mayor desarrollo de capacidades. También está David Elkin, que menciona dos falacias. La primera falacia es la audiencia imaginaria. Es aquí donde el joven piensa o percibe como que todas las personas están juzgando su conducta o su forma de ser. También tenemos la fábula personal y el desarrollo de personalidad. Los adolescentes están en el desarrollo social de la personalidad. Es aquí en esta etapa donde el adolescente siente ansiedad por independizarse de sus padres, pero al mismo tiempo temen a responsabilidades de los adultos. También en la adolescencia podemos encontrar que los jóvenes hoy en día se encuentran con diferentes problemas que afectan su estado emocional. Un ejemplo de ellos tenemos lo que es disminución de autoestima. La disminución de la autoestima es aquí donde el joven tiende a sentirse como rechazado por la sociedad. Tienden a sentirse menos que de las demás personas. Ellos carecen de autoestima. Entonces, todo lo que es la disminución de autoestima afecta en lo que es el desarrollo de su personalidad. Muchas veces afecta hasta en lo que es la educación. También en la adolescencia está lo que es la comunicación entre padre e hijo. Muchos jóvenes hoy en día hay falta de comunicación. Es aquí donde se dan los que son los problemas de alcoholismo, drogadicción. También podemos mencionar el embarazo en los adolescentes. Hoy en día hay un índice alto, una tasa alta de embarazos en adolescentes. Esto quiere decir que nuestra cultura no los permite desarrollar en los jóvenes un sentido de conciencia donde ellos puedan
desenvolverse, carecemos de esa educación, de educación sexual temprana. Muchas veces en nuestros jóvenes no estamos impartiendo lo que es educación sexual, y eso puede ser o es uno de los factores que influyen a que las adolescentes en nuestro país estén saliendo embarazadas a temprana edad. En nuestros hogares hablar de educación sexual para algunos padres es como un tema tabú que hoy en día debemos de irlos dejando de un lado, porque hay una mayor incidencia en adolescentes embarazadas. Otro de los factores también es la falta de comprensión. Muchos padres no los tomamos el tiempo necesario o el tiempo suficiente para dedicárselos a nuestros hijos. Son tantos los factores que influyen a que hayan este tipo de problemas en los adolescentes. También está lo que es la formación de identidad. La formación de identidad es cuando el adolescente está formando su personalidad. También tenemos lo que es carencia o crisis de identidad. Muchas veces los jóvenes no se identifican, no logramos identificar qué es lo que queremos o qué es lo que necesitamos ser. Pasando a la edad de la madurez, existen también en la madurez existen cambios cognitivos, está en la crisis de identidad. La crisis de identidad en el adulto es cuando aquella persona no se siente bien con lo que es, y es aquí donde la persona da un giro o un cambio de vida para así lograr ser lo que uno quiere ser. Y en muchos hogares hemos logrado observar que existe la crisis de identidad. La crisis de identidad es lo que ellos no pudieron ser cuando en su infancia o en su adolescencia, y lamentablemente lo vienen a desarrollar en la edad de la madurez. También podemos mencionar lo que es la vejez. La vejez, en un estudio muestra que en Estados Unidos la mayor población está compuesta por adultos mayores o ancianitos. Entonces sabemos que en otros países, podemos decirlo así, desarrollados, los ancianos juegan un papel muy importante en la sociedad. Y cabe mencionar que en otros países que están en vía de desarrollo, los ancianos como que los tenemos aislados, no les damos la oportunidad de que ellos puedan desarrollarse en un ambiente social, mientras que en otros países desarrollados ellos tienen un rol, ellos cumplen papeles muy importantes, la sociedad no los está excluyendo. También cabe mencionar que los ancianos, ellos tienen una preparación mental de que ellos están preparados para morir, mientras que los jóvenes tememos a la muerte. Eso es lo que nos diferencia al anciano con el joven, que ellos están preparados para morir, ellos se sienten, y nosotros no los sentimos preparados para morir. Entonces ellos lo que temen, los ancianos, es a morir solos o que les afecte una enfermedad crónica. Pero también debemos mencionar que en los ancianos se da lo que es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad donde ellos pierden todo lo que es conocimiento, ellos no sienten ganas de comer, pierden todo, no recuerdan nada. Es más, hasta sus mismos familiares ellos desconocen.
Entonces podemos decir que el desarrollo del ciclo vital es un tema muy importante que hay que abordar, aunque en es poco el tiempo para explicarlo, pero sí vemos los diferentes cambios que se dan desde la niñez hasta la adultez. Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre qué es la personalidad. Los psicólogos por lo general la definen como un patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas en nosotros las personas. Esta definición tiene dos partes importantes. En primer término, la personalidad se refiere a diferencias únicas. Estos son aquellos aspectos que distinguen a una persona de las demás. En segundo, afirma que la personalidad persiste a través del tiempo, es decir, la personalidad es relativamente estable y duradera. En cada edad se hacen evidentes algunas características constantes. Los psicólogos se acercan de diferentes maneras al estudio de la personalidad. Algunos nos tratan de identificar las características más importantes de la personalidad. Otros tratan de entender por qué difieren las personalidades. Entre este último grupo, algunos psicólogos identifican a la familia como el factor importante en el desarrollo de la personalidad. Existen 5 grandes rasgos de la personalidad. Como número 1 tenemos extroversión. Es una actitud típica que se caracteriza por la concentración de interés en un objeto exterior. Esta persona se interesa por el mundo exterior. Número 2, afabilidad. Es una persona que dispone de buenos modales, tales como consideración por los demás, respeto de atención por sus interlocutores. 3, escrupulosidad, confiabilidad. Esta se desarrolla en 6 fases que son competencia, orden, conciencia de los deberes, esfuerzo, autodisciplina y deliberación. 4. Estabilidad emocional. Una persona con alto nivel de estabilidad emocional es una persona estable y tranquila, mientras que una persona con poca estabilidad emocional es una persona reactiva, depresiva, con ansiedad y altamente vulnerable. Número 5 y última tenemos cultural, intelecto, apertura. Son personas que aprecian el arte, las aventuras, las emociones, son bien imaginativas, tienen ideas únicas, son curiosas y les agradan las experiencias variadas. Para culminar y concluir sobre el tema de personalidad, podemos decir que muchos de nuestros recursos internos y nuestra personalidad es puesta a prueba en la vida por ciertos y determinados hechos que tienen un impacto emocional en nosotros. Continuando con la exposición del grupo número 3, a mí me toca hablar sobre el estrés. El estrés significa presión o tensión. A diario estamos sometidos constantemente a presiones. En las personas el estrés puede ser físico y emocional. Físico es cuando se está enfermo, emocional es cuando se está triste y psicológico es por secuelas de algún trauma que hemos pasado. Los cambios en el cuerpo por estrés son beneficiosos y son perjudiciales. Beneficiosos son cuando ocurren a corto tiempo y perjudiciales cuando es un tiempo más prolongado y esto causa desgastes y deterioros a la salud. Los tipos de estrés son agudo, episódico y crónico. Los métodos para reducir el estrés, número 1, tranquilizarse. Hay que relajarse, tranquilizarse. Cuando tengamos un episodio de estrés hay que primero buscar nuestro centro, nuestro punto y tranquilizarnos. Número 2, extender las manos. Hay muchas técnicas donde utilizan tomar aire, lo de la respiración, inhalar, exhalar, a eso se refiere. Hay que soltar las manos, extenderlas para lograr un equilibrio. Número 3, la religión y el turismo. La religión es de mucha ayuda, esto nos puede servir cuando alguien está muy estresado, ir a la religión, incorporarse a actividades del turismo, de la iglesia para mantener nuestra mente ocupada. Número 4, una dieta adecuada, una vida saludable, comer sanamente. Esto nos mantiene
con energía y saludable. Número 5, hacer ejercicio. Hacer ejercicio es muy bueno para nuestra salud porque cuando tenemos sobrepeso, cuando tenemos algunas libras de más, sentimos cansancio, agotamiento, nos sentimos un poquito estresados. Número 6, no fumar ni tomar bebidas alcohólicas. Esto puede llevarnos a un estrés muy constante. Número 7, evitar conductas de alto riesgo. El hecho de afrontar el estrés significa hacer un esfuerzo cognitivo y conductual para mejorar el estrés psicológico. Tipos de estrés directo y defensivo. El directo es cambiar un esfuerzo intencional por una situación incómoda. El defensivo es utilizar mecanismos de defensa como forma de afrontamiento. 3 opciones básicas de afrontamiento. Número 1, confrontación. Número 2, negociación. Y la número 3, retirada. Esto es todo mi participación. Gracias.